acompáñame a desmaquillarme mientras que te cuento sobre el libro Nibié y los enigmas de la muerte. Bueno, voy a hablar sobre el capítulo 6, el cual se llama Nahual. Este capítulo trata sobre cómo lo que es Cap y Mateo son llevados a un club donde, pues, como así decirlo, las mujeres venden su cuerpo o se prostituyen, donde antes de eso habían encontrado con un turística, el cual les había mostrado unas fotos en las que aparecían jóvenes, y Cap descubrió que en una de esas fotos estaba pues lo que era Nahual, la muchacha que tanto estaba buscando. Entonces finalmente fueron llevados a este lugar por lo que era el guía que los había mostrado las fotos. Al llegar al lugar, Mateo le dijo a Cap que se tapara, pues porque sabía que ella era una chica, como así decirlo, nada relacionada con ese mundo, mientras que él pues ya había experimentado ir a sitios así. En el lugar, Cap puede evidenciar cómo Nahual estaba bailando de una forma, pues así decirlo, reveladora al frente de muchos hombres, y pues cómo se exhibía para poder ser, pues como así decirlo, vendida, eh, pues para ofrecer el servicio. A lo que esto, Mateo y Cap hablaron con el mesero y les avisó que querían ver a lo que era Nahual, el cual se sorprendió por el hecho de que pues eran unos adolescentes en un sitio así, una clase de clientes distintos. Pues Nahual, mientras que observaba, se dio cuenta de que Cap estaba ahí, y pues por lo normal estaba acostumbrada a las miradas que recibía de la gente, pero pues sintió que la mirada que le daba Cap era como una mirada incómoda ante la situación. Después de que Nahual bajó del escenario, se dio cuenta de que ellos dos estaban en busca de ella. Entonces los esperó en el camarote en el que ella atendía, mientras ellos llegaban. En el camino, Cap presenció como Mateo pues queda distraído en cuanto a algunas escenas en el camino que transcurrían. Miraban muchos casos de pues escenas que para ella no eran nada normales, y el cómo habían sustancias, alcohol y muchas más cosas relacionadas con eso. En el momento en el que llegaron, el mesero esperó una propina de Mateo, la cual no recibió porque al final resultó mintiéndose. Y cuando entraron al lugar, pues Nahual le dio como un sermón a Cap de que nunca se rendía de haberla buscado, pero en ese momento llegó y dijo unas palabras las cuales opusieron a Cap. Pues resulta que la muchacha del bikini que había conocido a Mateo antes con su primo, la finlandesa, la cual le parecía que era muy hermosa, después de un tiempo vio que estaba cagada, era realmente Nahual. Entonces ella le mencionó eso, si se acordaba de él, si se acordaba de la situación en la que pues ella realmente terminó molestando con el primo y no con Mateo. Ella le contó que pues si realmente estuviera animado hubiera terminado era con él. Pero en el momento en el que ellos estaban teniendo esa conversación sobre lo que ya había pasado hace un buen tiempo, pues la charla se interrumpía porque unos agentes de la policía fueron en busca de los jóvenes que les habían informado dentro del lugar acomodado de lo que era el sitio de Nahual donde ella pues atendía. En la búsqueda de esto, pues Nahual les dio un lugar de escape afuera de la ventanilla, o sea, del balcón que tenía en la habitación, en el que se escondieron Cap y Mateo con afán. Pero en el afán de Cap de correr y no ser descubiertos, no se dio cuenta de que pues Mateo había sido herido con una parte de lo que era la barandilla de un clavo que había ahí atorándose en la pierna de él y resultando herido. Aunque a lo último pues resultaron escapando y escondiéndose en lo que era la parte de afuera de la casa de al frente. Mientras que ellos observaban cómo el policía interrogaba a Nahual y le preguntaba sobre si no había tenido clientes en ese momento, porque pues había sido informado por el mesero mismo que lo estaba negando y le estaba diciendo que había tenido unos menores como clientes pues en el recámaro de ella.
Mientras que Mateo y Cap observaban esto, pudieron evidenciar cómo el policía empezó a abusar de su poder y empezó a lo que, pues así decirlo, empezó a abusar de Nahual, la cual le dijo que si por lo menos le iba a hacer que le pagara, pues ya que ese era su trabajo. Pero él se negó a hacerlo porque, según él ya era una de las fieles sirvientes de las siervas de Cimarrón. Entonces se negó a hacerlo y terminó como así violándola, lo cual fue presenciado por Mateo y pues por Kat, escondidos en un balcón, el cual sintieron mucho resentimiento y sentimiento ante esto, pues porque estaban viendo como pues ella en el intento de salvarlos resultó siendo pues así abusada. Y pues Nahual con mucho resentimiento sintió una paz, por lo menos al saber que ellos pudieron escapar y no terminaron en peligro, aunque pues resultó en esa situación. Bueno, en sí este es mi capítulo favorito, puesto que pues me llama la atención el hecho de cómo Cap pues tuvo que presenciar una escena de un mundo totalmente distinto para ella, pues porque ella era una persona, como así decirlo, alguien muy distinta, o sea, era una persona, una niña bien, que pues nunca había entrado a un mundo así, mientras que para Mateo eso ya era como algo normal de presenciar, y por eso le advirtió acá que pues que tuviera cuidado con lo que miraba. Mientras que para Nahual eso ya era algo de la vida cotidiana de ella, que tuvo que empezar a afrontar después de esto, y pues también el hecho de cómo la historia de su vida la llevó a transcurrir a esa situación en la que pues terminara siendo como así controlada pues eh, por más personas, por lo que era el cimarrón como tal. Bueno, un conflicto que se puede evidenciar en este capítulo es pues lo que ya he contado, la situación en la que Nahual se enfrenta contra pues el policía que abusaba de su poder, el tener que el control sobre ella, y pues terminó abusando de ella porque pues tenía el poder suficiente para hacer lo que quiera, dando la excusa de que ella era una sirviente de cimarrón. Eh, pues esto me parece que es como un tema grave, puesto que se puede presenciar la desigualdad y la corrupción y abuso de poder que se presencia pues en lo que es el libro. Una de que me llama bastante la atención es el mismo personaje de Nahual, el cómo ella pues solía ser una vieja, bueno, una joven con una belleza excepcional, con una actitud y una mirada que pues al principio a Mateo pues le llamó demasiado la atención, y con el tiempo pues cuando él después de un tiempo de verla como que cuál fue la situación de la vida de ella, que pues llegó a transformarla como como así decirlo, de lo que era ella, una hermosa irlandesa con un buen cuerpo, con una buena cara, con todo, a pasar a ser alguien totalmente distinta porque pues ya se mira demacrada. Digo yo, una teoría es que pues en el tiempo en el que Mateo pues la miró, después del tiempo que la había visto, después de juntarse con el primo y cuando la miró demacrada, la razón de esta era pues porque ya había empezado a meterse en esa vida en la que ahora está actualmente, y pues realmente pues eso es algo que es obviamente difícil y pues en lo personal es no saludable, pues por eso uno se ve afectado. Entonces por eso pues lo que ella era pues ya se miraba pues el cambio de que había empezado, lo que era pues ese entorno de su vida que la cambió bastante y fue un conflicto. Y también profundizando mucho más un personaje como el de Nahual, pues yo siento que es una persona que ha afrontado pues demasiadas cosas por las cuales tuvo que llegar a esa situación en la que pues llegó a cierto punto en el que pues la vida de ella se volvió algo cotidiano lo que estaba haciendo, y pues el miedo constante de ser pues amenazada su vida contra pues el cimarrón que la tenía pues aprisionada, y como también era controlada pues por los del club, por el policía, como era pues vendida, expuesta a algo que pues aunque
pues ya era una costumbre para ella, eso algo nunca va a ser algo pues que digamos a lo que uno debe acostumbrarse o se acostumbre como tal, pues porque de todas formas no es algo que uno haga pues así como pues decirlo con gusto. Pues opino que a pesar de todo ella vio algo distinto en Kat, por lo cual decidió confiar en los pensamientos de ella, pues porque en el momento en el que Kat le propuso de que no tuviera miedo por el cimarrón, ella lo pensó, entonces tenía pues la esperanza de que en algún momento pudiera superar todo eso y capaz empezar a tener su vida pues distinta a la que estaba viviendo en ese momento. Sinceramente opino que pues lo que es este libro abarca varios temas profundos relacionados realmente pues con la vida real, pues porque pues la situación de Nahual es algo que realmente pues se ve pues hoy en día toda la vida en la vida relacionada con lo real. Entonces siento que es una situación que pues aunque se expresan sentimientos en el libro, también pues ahí pueden haber muchas personas y muchas mujeres que estén identificadas con situaciones así. Y me pareció un buen capítulo porque pues expresó como tal la situación difícil que confrontamos, o bueno, pueden confrontar muchas mujeres pues en su situación y cómo viven su vida y cómo lo empiezan a tomar como algo normal y pues cotidiano para ellas.